¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Como siempre, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, gracias a la magia del internet y por supuesto a los diferentes dispositivos. Queremos este día hacer una reflexión sobre el verdadero papel que tienen los partidos políticos en la lucha contra la corrupción, en la evolución de la política salvadoreña, además los retos que se presentan ya con el inicio prácticamente de la pre-campaña electoral, que sabemos que en nuestra cultura política siempre se adelanta bastante. Para hablar sobre eso, hemos invitado a un amigo, nada más y nada menos que don Juan Ramón Medrano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. A la orden. Quiero también recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web www.megablock.com.sb. Continuamos, don Juan Ramón, le reitero la bienvenida y platicamos un poco antes de entrar en el programa que hoy se cumplen 14 años, según se me salen las cuentas, del fallecimiento de don Jorge Shafiq Handal. Así era, o Shafiq Jorge Handal, a veces me confundo. Shafiq Jorge Handal, me confundo a veces con ese orden. Sí. Uno de los personajes políticos que más influyó en El Salvador a lo largo de 4 décadas prácticamente o más, debido a su larga carrera política, debido a su liderazgo también como uno de los líderes, de los grandes líderes del FMLN. Quisiera pedirle un poco que me ayude a reflexionar, ¿no? Porque muchos entendemos también que el fallecimiento de Shafiq Handal también propició una especie de cambio o evolución dentro del FMLN que antes no se consideraba posible, y también cuáles han sido estas consecuencias. Y esa evolución de la que refiero, pues, digamos, en primer lugar, sabemos que Mauricio Funes también intentó o tenía aspiraciones de ser candidato del FMLN cuando Shafiq Handal compitió con Antonio Saca, y sabemos que precisamente no se pudo porque estaba presente pues, el líder histórico, la figura histórica de Shafiq Handal. Y otra cosa es que muchos identificamos también la ausencia de este líder histórico como parte del deterioro que ha sufrido el partido, principalmente en el ejercicio del poder, ¿no? Ya hablamos pues de los casos de corrupción, hablamos pues de el apoyo de ciertas ideas y además el realce de ciertas figuras que hoy vemos que la población identifica como responsables precisamente del deterioro de la imagen principalmente del FMLN. Usted conoció personalmente a Shafiq, ¿no? Trabajó mucho tiempo con él. Quisiera pedirle también o preguntarle qué reflexión hace ahora que se cumplen ya estos 14 años de la desaparición física del señor. Bueno, pues la verdad es que hay diferentes dirigentes y cada uno ha cumplido su función importante. Tanto Shafiq, que digamos es uno de los líderes más emblemáticos por haber sido el coordinador o secretario general del FMLN y particularmente del Partido Comunista Salvadoreño, que abrió relaciones con el mundo socialista, como Joaquín, que fue prácticamente el principal estratega para algunos, para mí el principal jefe militar guerrillero, como Eduardo, que también tuvo su propia posición política más cercana a la socialdemocracia. Cayetano, antes de que llegara Sánchez Serén, el expresidente, Cayetano Carpio también jugó un papel importante histórico, con un final trágico, dramático, con la muerte de Ana María. Pero Marcial también fue un tipo duro, consecuente, que al final ha quedado oscuro ese capítulo en donde se le acusa del asesinato de Mélida Naya Montes. Y de igual manera, pues no podemos también dejar de lado a Roberto Roca, sí, o Francisco Jovel, que también jugó un papel importante como miembro parte de los 5 miembros de la Comandancia General del FMLN, y que también fue consecuente. También coincidimos con ellos allá en Morazán, ¿verdad? Convivimos con ellos en medio de la guerra, con Shafiq, con Salvador y Facundo, con Francisco Jovel,
Al único que no tuvimos fue a Eduardo allá en Morazán, pero sí con todos los demás convivimos, y puedo decir pues que en aquel momento fue gente valiente, clara de lo que quería y buenos revolucionarios. Otra cosa es ya de aquí para allá, para acá, de allá para acá, más bien de los acuerdos de paz para acá, cuando ya cambiaron las condiciones y se conformó el partido político FMLN, que con todos los bemoles. Entonces Chafik Handel en particular fue uno de los líderes más destacados, fue determinante en la negociación y en la firma de los acuerdos de paz, fue de los que más propuso los cambios constitucionales, los espacios democráticos para participar después, y la verdad es que la Comandancia General y Chafik en particular tuvieron razón, tanto es así que el Frente logró llegar al poder y gobernar 2 periodos de gobierno. Claro, hay una situación que yo quisiera que me ayude usted a dilucidar un poco, y es que estos casos, digamos, donde se ha acusado de corrupción, primero que nada al expresidente Mauricio Funes, y hoy más recientemente al expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, pareciera que tienden a restarle valor, legitimidad a la lucha que se hizo a la lucha armada, pues, que se hizo, y no solamente de los 12 años de guerra que oficialmente fueron, sino, digamos, a todo lo que vino antes. Quienes sabemos un poco de historia sabemos que los problemas, las luchas armadas, las violaciones de los derechos humanos, la falta de democracia, ¿verdad?, viene desde mucho antes de 1980. Entonces, claro, toda esa lucha, digamos, la pérdida de vidas, la pérdida en temas de infraestructura, el retraso en términos de desarrollo económico, pareciera que pierde, como le decía, legitimidad o valor cuando nos enfrentamos a personajes que han pensado principalmente en enriquecerse, y pareciera que olvidaron los principios que regían en aquel entonces la lucha. Sí, quizá una introducción antes de entrar al tema de el FMLN después de Chafik. Sí. Importante, yo le decía antes de que empezáramos el programa, de que hay por lo menos 4 fechas importantes destacadas en este mes de enero en la historia del país. La primera, por el orden cronológico, el caso de la masacre de 1932, que por cierto es importante y está ligada al FMLN, porque ahí fue asesinado Farabundo Martí, Luna y Zapata, que fueron dirigentes del Partido Comunista naciente, que había nacido un año antes en El Salvador. Y bueno, la masacre que el mismo Roque Dalton en su monografía, él plantea de que Tomás Calderón, que era jefe militar de Martínez en aquella época, en uno de sus partes le dice que por lo menos murieron 6.000 comunistas en esa masacre, de los hechos entre el 22 y el 25 de enero del 32. Y un periodista norteamericano habla de que fueron un poco más, 14.000, luego otros hablan de 24.000, y en general el movimiento revolucionario siempre ha dicho que fueron alrededor de 30.000 muertos allá en Occidente. Ese hecho es importante, insisto, porque en él nació y murió el Partido Comunista histórico. Tuvo que resurgir varias décadas después, ya el partido de Chafik Handel. Luego está el hecho del 10 de enero, ¿no?, que fue lo que llamamos la ofensiva final, que resultó ser la ofensiva inicial, que jugó un papel importante porque... Eso es interesante, ¿no? Sí, fue la ofensiva inicial porque empezaron los frentes de guerra, y fue importante en tanto que ya el movimiento popular había sido bastante descabezado, estaban siendo golpeados los dirigentes, y el hecho de que se hiciera aquel intento de ofensiva militar obligó a todo el mundo a definirse y después a irse a la retaguardia, a lo que después fueron los frentes de guerra, a Chalatenango, a Guazapa, a San Vicente, a Usulután, a Morazán, y eso nos permitió efectivamente recuperar, preservar dirigentes que jugaron un papel importante después en medio de la guerra. Y los otros 2 hechos importantes, hablábamos el 16 de enero, la firma de los acuerdos de paz, claro, que muchos lo critican porque, bueno, estamos igual o peor que antes, no sirvió para nada. No es cierto, terminó la guerra, que era lo más importante. Para los que estuvimos en guerra, que nos acordamos de lo que pasaba entonces, es fundamental, fue un parteaguas en la historia del país. Ya los quisiera ver a los que están hablando babosadas ahora, que hubieran estado en medio de la guerra, que hubieran sido capturados
torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte. Ellos o sus familias, ¿no? Ellos o sus familiares, etcétera, ¿no? Y ahora pues estamos aquí se han multiplicado los medios de comunicación, periódicos como este, el Cronio, y muchos otros medios que tienen espacios democráticos totalmente abiertos donde uno puede expresar su opinión política sin que sea reprimido. Y por supuesto que se necesita un nuevo acuerdo de país, pero eso ya es otra discusión. Y por último le decía pues también la muerte de Chafik Handal, cuando él venía de la toma de posesión de Evo Morales de Bolivia, que es un lugar de más de 4.000 metros de altura, allá en La Paz, y entonces obviamente el padece del corazón, y eso de bajar desde aquella altura hasta acá, a El Salvador, pues la tarde del 24 de enero cayó, allí en el aeropuerto de Comalapa. Parece que ya cayó prácticamente muerto, cuando llegaron a tratar de recuperarlo, pues ya no hubo posibilidad. Y entonces Chafik murió con las botas puestas, haciendo lo que él quería. Y una anécdota para cerrar con esta parte y entrar al punto del frente actual. Yo a Chafik le decía cuando ya yo estaba fuera del FMLN, porque como RP y RN nos salimos en 1975, yo le decía a Chafik, mira Chafik, ¿por qué no te retiras? ¿Verdad? Muchos te atacan estos bobos, te hacen que te enojes, te va a dar un paro cardíaco, vos tenías problemas del corazón. Me dije, no hombre, no siempre me enojo de verdad, ¿no? A veces me enojo para que no me estén jodiendo ya estos bobos. Pero mira, sí, es cierto, muchos me atacan, me critican, pero es que a mí me gusta estar en el lado político, si no voy a morir de aburrimiento. Esta es mi vida, estar en la política. Chafik fue un tipo que se le criticó porque era radical, pero era un radicalismo de posicionamiento político. En la práctica era un tipo negociador. Conversador, parlamentario, y en la Asamblea Legislativa mostró toda su vena política, y de capacidad de llegar a acuerdos con los diferentes partidos políticos. Y bueno, no sé si Chafik hubiera cambiado la historia del FMLN si no hubiera muerto en aquella fecha. Pero lo que sí es cierto es de que murió en un momento histórico en donde pudo mantener la acumulación histórica de un FMLN todavía que generaba esperanza y expectativa a la población. Prueba de eso es que después ganaron la presidencia. Le pido a don Juan Ramón que me acompañe por favor una muy breve pausa comercial. Continuamos hablando ya sobre lo que le preguntaba, ¿no? ¿Cómo, de la actualidad, qué esperanza le queda, ¿no? a este partido político, y también tal vez podemos analizar un poco algunas decisiones, principalmente alianzas que han tenido recientemente que han sido muy cuestionadas. Claro. Acompáñenos por favor, amigo de mi internauta. Esto es El Salvador Today, enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online.
Continuamos en El Salvador Today, agradecemos muchísimo que permanezcan con nosotros, continuamos conversando con don Juan Ramón Medrano, analista político y también un personaje histórico para nuestro país, excombatiente, además no excompañero de Shafiq Handal. Como le decía, yo recuerdo algo muy particular de Shafiq Handal. Yo recuerdo cuando el FMLN entabló una alianza con el entonces PCN, una alianza legislativa, ¿no? Ya luego de los acuerdos de paz, ya el FMLN como un partido político y él como diputado. Y bueno, el FMLN recibió muchas críticas por eso, ¿no? Porque se estaba aliando pues con el partido de los militares y bueno. En ese entonces el señor Shafiq Handal decía que la alianza con el PCN tenía determinados objetivos, ¿verdad? Que tenía además establecida su agenda y que el acuerdo que además que habían firmado se había hecho público, ¿verdad? Una especie de darle transparencia tal vez a una decisión política que, como digo, fue muy cuestionada. Ahora, el FMLN que tenemos ahora se alía, y ellos lo han dicho, pues personas que nos han acompañado aquí lo han confirmado, que tienen una alianza, un entendimiento con Arena, ¿verdad? Su rival político de siempre, pero no sabemos mayor cosa. Claro. ¿Cómo entiende usted eso? Mire, la verdad es que después de la firma de los acuerdos de paz no se puede hablar de enemigos, sino que de adversarios políticos. Y los adversarios de ahora pueden ser nuestros aliados mañana. La mejor prueba es ahora que ambos partidos, ex partidos mayoritarios, Arena y FMLN, ahora son partidos pequeños, según las encuestas. O sea, todavía tienen 30 y pico de diputados uno y 20 y pico de diputados el otro, pero en la práctica, según las encuestas en concreto, Nuevas Ideas, en cualquiera de las tres últimas encuestas, le aparece con 37-38% del apoyo de la gente, mientras que Arena aparece, en la que más aparece es con 10 puntos, en la otra con 6, y el FMLN en una aparece como en tercer lugar con alrededor de 3 puntos y en la otra en cuarto lugar después de Gana con 2.6. Así están de mal los partidos políticos ahora. Entonces eso le dice a usted de que los otros grandes partidos políticos fueron ya derrotados por primera vez en las elecciones de alcaldes y diputados y por segunda vez en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y pueden volver a ser derrotados con una derrota todavía mucho más dura y reducidos a su mínima expresión si no reaccionan. Entonces el punto aquí está en que no se trataba nada más de hacer acuerdos políticos temporales. De hecho, yo recuerdo bien que Guillermo Manuel Ungo del MNR y Rubén Zamora del Partido Social Cristiano le criticaban tanto a Shafiq como a Marcial, pero también a la comandancia en general o ex comandancia en general, de que los trataban mal, los trataban como compañeros de viaje nada más, cuando realmente el FDR, donde estaban estos señores, jugó un papel destacadísimo a nivel internacional para que hubiera un reconocimiento político y diplomático del FMLN, ¿verdad? O sea, así se veía la gente, y me imagino yo que también Shafiq veía de alguna manera ese tipo de arreglos con el PCN y otros partidos, o el PDC o quien fuera, como arreglos temporarios con una meta bien definida, pero que ellos no perdían su objetivo o rumbo de llegar hacia el socialismo. Bueno, para redondear esto, efectivamente el FMLN llegó al poder, sirvió la firma de los acuerdos de paz porque se respetaron y además se abrieron los espacios políticos, y el Frente llegó al poder primero con Mauricio Funes, que obviamente no era militante del FMLN, ¿no? Y los primeros 2 años, usted se da cuenta, hubo 2 gobiernos, los primeros 2 años prácticamente el gobierno de Funes, sí, totalmente dividido, y después ya con participación más activa del Frente, y el segundo gobierno, el de Sánchez Serén, en donde ya el mismo Frente generaba la expectativa de que hoy sí vamos a llegar nosotros, no nos dejó gobernar Funes, y el resultado fue un presidente ausente, ¿verdad? O sea, el presidente Sánchez Serén prácticamente se desapareció del mapa, y se siente el gran contraste ahora con un presidente presente en todas las coyunturas, como el caso del presidente Bukele, ¿no? Ya vamos a hablar de la coyuntura que ha levantado polvo, que es la coyuntura del agua. Entonces, lo que le estaba diciendo es de que el FMLN no es un problema de que si negoció más o menos, no, es un problema que no cumplió con las expectativas de la población, que se perdió en el bosque de los partidos políticos y las negociaciones tradicionales. O sea, no se definió con Estados Unidos, a veces sí, a veces no, a veces imperialismo, a veces amigos,
a veces aliados. Se mantuvo con dos malísimos compañeros políticos que le trajeron, fueron un lastre para ellos, como es el caso de relación con Venezuela o con Nicaragua. Que eso sí los hundió desde el punto de vista internacional, y a nivel nacional pues fueron prácticamente ineptos. Y si usted le agrega a eso, que aunque no sea militante, jugó un papel malísimo por todo lo que se le acusa de 351 millones que supuestamente se robó del erario público el expresidente Funes, que por cierto es una exageración, porque los 351 millones es todo el dinero que se usaba para la partida secreta que era antes, ¿no? Pero bueno, pero sí hay toda una acusación, y hay un montón de hechos que dicen de que sí hay pruebas para que haya caso, con el caso del expresidente Funes. Y bueno, y ahora pues el caso que usted acaba de citar de Sigfrido Reyes, que también es un caso que no está tampoco tan bien sustentado, porque si ustedes se dan cuenta, se habló de 6 millones, sacó una lista de 10, 12 gentes, y luego se ha reducido prácticamente a Sigfrido Reyes, su socio y la que fue la secretaria más cercana a él. O sea que se ha ido reduciendo, ya no se habla de 6 millones, que se habla de $700,000. O sea que el problema es que la Fiscalía ha hecho todo un boom propagandístico, pero en la práctica tiene pocas pruebas en la mano. Pero a pesar de todo, independientemente de si sale o no sale condenado Sigfrido Reyes, que eso está por verse, ya en el imaginario popular está condenado. Ya todo el mundo dice, son corruptos, y Sigfrido Reyes fue corrupto. Pero entonces se habrá arriesgado la Fiscalía a presentar un caso, como usted dice, sin la sustentación necesaria. Tiene que sustentarlo. ¿Con qué objetivo sería eso? El objetivo es político, clarísimamente un objetivo político, y le favorece a todos, empezando por Nueva Idea y siguiendo con los demás partidos políticos, GANA, PCN, etcétera. ¿Por qué? Porque el FMLN está siendo golpeado y reducido a su mínima expresión. Si sigue todo esto así, no va a sacar ni 10 diputados del FMLN. Entonces el punto está en que el Frente desperdició una brillante oportunidad histórica que difícilmente va a volver a tener, de gobernar para la gente en estos dos periodos presidenciales, y fue un gobierno más administrador de un gobierno capitalista o liberal, en donde no se definió, en donde no hizo acciones a favor de la gente, y en donde incluso hay hasta acusaciones de mal manejo de fondos e incapacidad para profundizar y resolver los temas de la delincuencia, de la pobreza, el desempleo, etcétera, que por lo menos este gobierno mostró que a nivel de delincuencia ha bajado un poco, y en los otros temas le está tratando de meter el diente. El Frente en sus 2 periodos de gobierno fue tan mediocre como Ariel en sus 4 periodos de gobierno. He escuchado yo precisamente, y hoy con el contexto de los acuerdos de paz, por ejemplo, en otras entrevistas escuché, por ejemplo, a la exdiputada Lorena Peña decir que había o que hay, ¿verdad?, un poder fáctico de carácter económico principalmente, que es el que no permitió realizar ciertos cambios, por lo menos los más importantes. ¿Usted qué opina al respecto de eso? No, que eso es así, eso lo sabíamos nosotros, eso lo dijimos a la hora de la negociación. La fuerza militar no era suficiente como para doblegar el interés de los verdaderos dueños del país, de los grandes ricos de este país, y el tema económico y social prácticamente no se tocó. Se abrieron los espacios políticos, se desmilitarizó el país, pero no se tocó el tema económico y social. El tema económico se iba a lograr avanzar siempre y cuando hubiera lucha del movimiento popular, y en la práctica no se pudo hacer ningún cambio sustancial de parte del FMLN. Pero este es el punto: si hubiera tenido un movimiento popular fuerte al cual hubiera alimentado, en lugar de tener una miseria de $50 para los desmovilizados, por ejemplo, del FMLN y de la Fuerza Armada, en lugar de pelearse con los sindicatos de maestros, con los sindicatos de los médicos, que eran fuerzas que estaban a favor sí, de un cambio que lo debilitó todavía más al FMLN, hubiera potenciado esta fuerza y hubiera presionado a la empresa privada, no para hacer socialismo, pero sí para obligarlos a salarios más dignos, a prestaciones, y a que hubieran cambios de fondo en el aspecto económico y social, que inversión mayor en educación, inversión mayor en salud, empleos dignos, y por supuesto buscar formas de paliar la pobreza, no cambiar el país, no hacer el socialismo porque no hay condiciones, pero sí hacer un gobierno democrático más tirado hacia la solución de las necesidades de los más pobres, y se mantuvo, insisto, en
en una posición mediocre que no definió nada y pasó sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Con más pena que gloria. Nos estamos acercando rápidamente precisamente a ese otro punto crítico que usted señalaba hace un momento, que son las elecciones del 2021. Bueno, pareciera que los partidos están haciendo lo suyo por desaparecer en algún grado, ¿no? Pero ¿qué responsabilidades particularmente tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele como para atizar y un poco avivar más esta ola de cambio de cultura política que se inició precisamente el año pasado con la victoria en las urnas del ahora presidente? Mire, yo soy optimista. Yo espero que sí haya una nueva forma de hacer gobierno, que haya suficiente voluntad, energía y capacidad para planes concretos. Sin embargo, los críticos nos dicen que este gobierno es más de lo mismo, que no van a haber mayores cambios, que hay una alianza del gobierno con la gran empresa privada que no va a permitir que haya cambios, etcétera. Ahora, yo no estoy esperando tampoco grandes transformaciones. Lo que yo esperaría es, primero, que se cumplan los aforismos que dijo el presidente, que si no se roba el dinero alcanza, para empezar, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero, es decir, que se trate de que se administre correctamente el fondo público, ¿verdad? Y que devuelvan lo robado, es decir, que se hagan juicios a aquellos que han participado de la corrupción de todos los partidos políticos y de todos los sectores sociales, y que se contenga ya la corrupción, y que a nivel incluso de la evasión y elusión fiscal se presione para que también los empresarios que no pagan, los malos empresarios, paguen también sus impuestos. Con eso creo que vamos a resolver un montón de cosas. Eso creo que es fundamental, y en la práctica que sea sostenible esos menos de 4 muertos diarios que se ha logrado después de tener 10, 11 en los gobiernos anteriores. Y segundo, que se le vaya metiendo el diente a temas como este del agua, que ya saltó, como dijo el mismo presidente, se abrió la caja de Pandora, el problema de las pensiones, que está afectando a los trabajadores, que no les dan más allá del 33% de todos sus ahorros y quedan con el resto, las AFP. Correcto. Y por otro lado, que también se trate de generar mayor desarrollo económico para que haya empleos dignos y mejoren las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque las encuestas también, estas 3 encuestas nos dicen de que el tema de la delincuencia pasó a un segundo lugar. Hoy las preocupaciones son de más del 30% de el alto costo de vida y la falta de empleo. Son los 2 problemas grandes que la gente ve. Entonces tiene que meter el diente el presidente a los problemas estructurales de la delincuencia, de la pobreza y la falta de crecimiento económico y empleos y condiciones acá en El Salvador para que no haya la migración que está viendo. Excelente. Don Juan Ramón, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha concedido hoy. Gracias. Sabemos por invitarme. que pasa ocupado por las mañanas, pero nos atendió y por eso se le agradece mucho. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas. Quisiéramos tener más programa, pero ya lo he dicho antes, somos esclavos del tiempo y se nos quedan todavía muchos temas en el tintero, pero seguimos en este esfuerzo. Gracias también a los amigos de elsalvadoreño.com, de Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están siempre ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.